Hola, hola. Bueno, aquí estamos otra vez. Como ya saben, mi nombre es Michael García. Soy un ilustrador, diseñador, escritor y ahora también activista interesado en el futuro de Cuba desde Alemania, pero siempre con todos ustedes en Cuba, todos los cubanos en cualquier parte del mundo. Hace poco yo saqué un video hablando de las constituciones de Cuba, la constitución de 1901 y la constitución de 1940. Y da la casualidad, bueno, es que es un tema que está ahora en boca de muchas personas, así que ni siquiera es tan casual, es que estamos en tiempos donde todos estamos en expectativa de lo que va a pasar con Cuba y por supuesto que una de las cosas que uno analiza sobre este tema es que vamos a necesitar una nueva constitución, nuevas leyes, reconstruir el país, repensarlo, ¿no? Pero desgraciadamente muchas personas se quieren aferrar al pasado y quieren rescatar constituciones que hubo en Cuba antes del 59 que eran acorde a su tiempo, no a los tiempos que corren en pleno siglo XXI. Y de eso estuve hablando en el otro video. Les recomiendo que vayan a ver el video y dejen su comentario si les gusta mi opinión, mi criterio. No soy un especialista, ni siquiera soy jurista, más bien soy un artista, un diseñador, pero como todo ciudadano cubano tengo intereses. Creo que toda persona que vive en sociedad es política. Todos somos parte de Polis, somos parte de la sociedad y nos vemos involucrados de un modo u otro en temas políticos y todos debemos dar nuestro criterio, nuestro aporte. Y entonces lo que iba a decirles es que hace poco hubo un video, estaba la amiga periodista Tania Costa entrevistando a César Reinel, que es un escritor muy conocido por el libro El Soviet Caribeño. Me encanta el modo en que César estudia nuestra historia, profundiza en muchos temas. Me recuerda mucho a mi abuelo. Los que me conocen saben la relación tan directa que yo tenía con mi abuelo. Y mi abuelo fue miembro del Partido Socialista Popular. En un principio creyó hasta en la necesidad de una revolución, luego se encantó bastante. Y muchas de las cosas que él decía, ¿no? Sobre todo el objetivo de Fidel de tener su propio Soviet Supremo de las Américas, y que casi lo estaba logrando, ¿no? Al tener a Nicaragua, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, muchos países bajo su ala. Y él me hacía estos comentarios muy similares a los que hace César, ¿no? Entonces por eso me pareció muy interesante y sobre todo por aprender. Siempre ellos hacen videos que aportan. Y el video, bueno, estuvo muy bueno. La directa de acá está, se las dejo, se las comparto. Está en la plataforma de Cibercuba. Pueden ir y ver el video. Y estaban hablando Tania y César. Y en un momento César habla de la paradoja de Teseo. La paradoja de Teseo, para el que no la conoce, es que si el barco de Teseo, una tabla se rompe y tú le cambias esa tabla y pones una nueva y pones otra y lo vas siempre remodelando, arreglando, al final, cuando ya todas las tablas son nuevas y no hay ni una sola tabla de la anterior, ese sigue siendo el mismo barco de Teseo o no. Es otro barco, pero es el mismo. Y incluso si reconstruyésemos otro barco con las tablas anteriores, este sería el barco de Teseo o sería un nuevo barco. Esa paradoja es muy interesante, tiene muchas aristas y él la estaba aplicando al tema de las constituciones cubanas y a la historia en general de nuestro país. Y en un comentario que yo dejo, y este es el segundo exacto donde yo hago el comentario y lo comparten, yo me pareció curioso y hago una broma como diciendo que entonces Perseo hubiese sido la constitución de 1901. Perseo, para los que no conocen de la mitología griega, es el que le corta la cabeza a la medusa y luego busca a Andrómeda, ¿no? Estas princesas y reinas etíopes, Andrómeda, Casiopea,
Mucha gente cree que todos los griegos eran blancos. Esto es un tema interesante para otro video. Pero no, habían personas africanas. África le aportó mucho a las culturas cretense y griega y de otras partes del Mediterráneo. Y en este caso en particular, estos personajes eran de Etiopía, Casiopea, Andrómeda. El caso es que para mí Perseo vendría siendo la constitución de 1901, una constitución que nace cuando Cuba se libera de España, por las razones que sean. Algunos pensaban en ser el anexionismo, a buscar a los Estados Unidos, otros querían la independencia, otros querían solo seguir siendo de España, pero tener autonomía. Incluso pasó muchos mambises cuando España al final les da la autonomía, dejaron de luchar y los otros mambises se pusieron bravos, se enojaron, incluso hubo fusilamiento, hubo peleas entre mambises, cosa que la historia no toca mucho, pero era una cosa muy fuerte que había que acabar, ¿no? Porque estaba pasando y es como el monstruo de la medusa, pero acabar con el monstruo no es el único problema. Hay muchas cosas que vienen después. Por eso la Constitución de 1901 para mí no estaba tan completa como otros la ven. Y no eliminó todos los problemas que había que eliminar. Sobre todo había mucho machismo, mucho racismo, mucho caudillismo, y la historia lo demostró. Las peleas entre José Miguel Gómez contra Estada Palma, José Miguel Gómez contra Menocal, y que si Zayas por acá, y que si el otro por allá, el campesinado levantándose con el Realengo 18 y otras situaciones, los afrodescendientes con el Partido de los Independientes de Color. No es porque querían crear un nuevo Haití, como mucha gente ahora está tratando de decir. Estamos buscando una Cuba democrática y alguna gente tratando de remover el racismo que no hemos superado en tantos años, ¿no? Ellos estaban protestando porque las leyes no le permitían ser parte de cuerpos diplomáticos, no le permitía ser altos rangos en el ejército. No, ya no habían generales, todos eran coroneles, bla, 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 pero igual muchos habían terminado con grados de general y luego tenían menos posición que otros que habían terminado con capitán o coronel, pero había nepotismo, como el caso del hijo de Martí. El hijo de Martí, malo o bueno, lo que sea, pero había terminado con menos grado que personas como Quintín Bandera. Y sin embargo llega a ser jefe del Estado Mayor porque a José Miguel Gómez le convenía decir, mira, de mi lado está el hijo del apóstol, el hijo de nuestro héroe nacional. Hijo del héroe nacional que no solamente tiene esa mancha en su historial al participar en la masacre de los independientes de color, sino que luego forma parte del partido ABC, un partido pro-fascista, un partido ultranacionalista, que luego se limpió un poco para no parecerlo tanto, pero lo era desde sus orígenes. Y José Francisco, el hijo de Martí, fue vicepresidente de ese partido. Habían ideas radicales que la Constitución solamente no iba a poder eliminar, porque una Constitución sí es un papel, pero luego, ¿cómo tú ejecutas eso? ¿Qué leyes tú creas para hacer valer esta Constitución de 1901, que nunca llegó a consulta popular? Se puso y ya. Entonces, bueno, viene la de 1940, a la que muchos le critican el olor a socialista que tiene, porque obvio, había muchos miembros del Partido Socialista Popular que fueron miembros de la Asamblea Constituyente y porque buscaban una democracia social en medio de una etapa convulsa. Ya estaba la Segunda Guerra Mundial andando y sí, no es perfecta, claro que no lo es, pero era acorde a su tiempo, comparada con las constituciones del hemisferio occidental. En ese momento fue una de las más avanzadas, eso no se puede negar. Pero traerla al futuro hoy, al presente hoy, al futuro de nuestro país, yo pienso que no es adecuado. Esa constitución de 1940 yo la comparo, aquí lo pueden leer, con Teseo. Quien no conoce a Teseo es el que entra al laberinto del Minotauro. Él se adentra en los problemas de la nación. Es decir, ya se había acabado monstruos como la medusa, pero habían otros monstruos y en una república bastante enredada como un laberinto. Ese es Teseo.
Teseo, el mismo del barco, que por mucho que le hagas cambio, sigue siendo el mismo barco. Esa constitución hizo cambios, pero seguía siendo la misma república con la misma corrupción, los mismos problemas de prejuicios raciales, de otros prejuicios, de otros fanatismos que no se habían eliminado y desgraciadamente no se iban a eliminar porque era un momento de vacas gordas donde todo el mundo quería un pedazo del pastel y el pastel era Cuba. Con la guerra mundial se subieron los precios y Cuba vendía mucha azúcar, frutas, vegetales, de todo. También hubo su rejuego con minerales, con metales y este tipo de cosas. Y Cuba resulta que ganó dinero. En los años 40 Cuba creció y ese desarrollo que se ve en los años 50 no es solo porque si Batista sí, porque Perio no, o porque Grau dijo, o lo que sea. Es porque era un contexto. Hay que analizar un país, la historia de un país, no solo viendo lo que pasaba internamente, hay que analizar lo que pasa globalmente para entender. Y en esta repartidera de pasteles, que era Cuba, surge la idea de una nueva revolución, surge el personaje de Fidel Castro, que todos conocemos, para bien o para mal, del cual vuelvo a hacer un poco de promoción. Tengo un libro que se llama Fidel, hablando de muchas cosas ocultas que todavía las personas desconocen de Fidel y de lo que nos pasó como nación. El caso es que aunque la Constitución de 1940 se le fueron haciendo reformas, duró bastante tiempo en esta nueva república socialista que nos llegó hasta 1976 que se adopta la nueva Constitución comunista, casi una copia de las constituciones soviéticas, con algunas cositas cubanas. Pero esa constitución para mí, y aquí no lo pongo en este comentario no del programa, esto lo pienso después, las constituciones de 1976 y la constitución de 2019 vigente actual en la Cuba socialista, para mí vienen siendo como el personaje de Odiseo, de la Odisea, Ulises, este hombre que participa en todas estas batallas anteriores, ¿no? En Troya, en la Ilíada, y quiere regresar a Ítaca, a su casa, y no regresa. Y viaja para acá y viaja para allá y se mete décadas para al final terminar en el mismo punto. Y desgraciadamente la Revolución Cubana es eso. La Revolución Cubana prometió maravillas y ha navegado por 67 años en mares turbulentos para terminar al final en donde mismo comenzó, y peor. Cuba no es un estado verdaderamente socialista para nada, ni mucho menos comunista, porque el comunismo no ha existido en ningún país, ni yo en lo particular lo quisiese tampoco, no es que lo esté defendiendo, pero si me vas a vender que lo eres, al menos sélo, me intenta hacerlo. Pero Cuba es un capitalismo de Estado controlado por una oligarquía, por una élite militar y por una familia, la familia Castro, que tienen el control de todo en Cuba como si fuera su feudo particular. Y entonces yo aquí hago esta nueva comparación, ¿no? Yo había empezado comparando a las constituciones republicanas con Perseo y con Teseo, y aquí entra una nueva comparación, Odiseo. Odiseo representa las constituciones actuales que decían que nos iban a traer un estado de bienestar social y terminó siendo un capitalismo peor que el que teníamos antes. Un capitalismo con monopolio, con corrupción, con ideas que parecen copiadas del neoliberalismo, con medidas que lo que terminan beneficiando es a una élite, no al pueblo, no al ciudadano común, y no nos aportan nada para el futuro. No tenemos algo que nos garantice que algún día vamos a tener la patria que queremos, la patria que soñamos. Entonces necesitamos una nueva constitución, junto con una nueva república verdaderamente democrática, para no estar navegando como Odiseo para al final terminar donde mismo comenzó todo y peor. Más envejecido, más desgastado,
quizás con experiencias, pero no con las soluciones que deseamos. Para mí la solución sería en esta nueva constitución comparable con el personaje de Prometeo. Prometeo, aquel que desafía a los dioses para darle el fuego iluminador al pueblo, para darle lo que al fin el pueblo necesita. Y si para lograrlo tiene que pelearse contra sus propios benefactores, contra los dioses, en este caso serían las potencias del mundo, los diferentes partidos, las diferentes ideologías, sean de izquierda, sean de derecha, no importa. Nosotros lo que necesitamos es un estado de bienestar con todos y por el bien de todos, como quería Martí, con la dignidad plena del hombre, que eso no lo hemos logrado en todo este tiempo, ni con España, ni con Estados Unidos, ni con la Unión Soviética, ni con Venezuela, ni con la derecha, ni con la izquierda. Entonces necesitamos de verdad pensar en Cuba como nación de futuro iluminada, con ese fuego verdaderamente democrático, y ahí entra Prometeo, sin caer en utopía, pero no en la distopia que vivimos hoy, ¿no? Sin caer en ilusiones fanáticas y fantásticas, ¿no? Demasiado soñadoras, con los pies en la tierra, pero analizando todo esto que hemos vivido, analizando lo que se ha vivido en otros países y pensar en el futuro. Incluso en países que no tienen ni siquiera una constitución y les va de maravilla, tienen leyes, no, las leyes funcionan, pero no tienen una constitución. Son varios. No vamos a hacer una lista ahora de cuáles son. Las personas que quieran investigar sobre eso pueden ir a Google, pero sí, es importante pensar en todo esto que hemos vivido, en las distintas leyes, las distintas constituciones, las distintas etapas, los distintos sesgos y errores y prejuicios que tenemos en nuestro país. Una lástima, pero es así, tenemos que ser realistas. No hay sociedad perfecta, no hay humano perfecto. Entonces, dentro de lo bueno y de lo malo, tenemos que sacar lo mejor que nos sirva como nación, sin traicionar nuestra idiosincrasia, sin traicionar lo que hemos vivido, buscando nuestra soberanía, nuestro estado de bienestar, con deberes, con derechos, con una economía sostenible, con una economía de mercado social que no desampare a nadie, ni al productor, ni al consumidor, ni al empresario, ni al contratista, a nadie. A nadie, todos somos parte de la sociedad. No es no caer de nuevo en el tema de la lucha de clase. Existan o no existan las clases, todos son parte de la nación. Lo que debemos evitar es la miseria, la persona viviendo en las calles, la persona sin dignidad, la persona humillada, pidiendo no romantizar la pobreza. No es malo ser pobre, pero no tampoco hay que romantizarlo. No, se puede crear recursos ahí para todos, alcanzan los recursos. Lo que está mal administrado, mal distribuido, vamos a distribuirlo bien, que haya justicia, que haya participación ciudadana. En fin, un país para todos, es lo que quiere todo el mundo. No hagas con otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, el video, para cerrar, es una invitación a pensar en esto, a reflexionar en esto. Aquí les dejo esta imagen que generé con inteligencia artificial. La hice rápido para hacer este video. Luego profundizaré un poco más sobre esto. Trataré de hacerlo con mis propios dibujos, con mis caricaturas, con mis historietas. Pero quería que analizasen esto, la mitología relacionada con la política, con lo jurídico. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi pequeña reflexión. Chao.